La señó Manu. Manu volvió a su casa sobresaltada. En el camino se había sentido acechada. Y esta vez no se trataba de las voces de las vecinas que ya tenían el santo en los labios hablando de ella. Era algo más. Cada tanto jugaba con las manos y trataba de esconderlas en el delantal, acariciando el tortugo que había bordado en el bolsillo delantero. Durante toda su juventud, Manu fue la dama correcta. Estudió magisterio, porque es lo que las chicas de bien hacían, iba a la iglesia y compartía con su familia. Planeaba casarse, aunque el amor le había jugado una treta, ya que parecía imposible consagrar una historia con un muchacho mucho más joven que ella. Por eso las vecinas hablaban, y mucho. ¿Cómo se le ocurría andar noviando con un chico de secundaria? Lo había conocido en las reuniones de amigos, esas que habían dejado de ser un lugar de risas para convertirse en algo más serio. Se sentían poderosos y tenían ganas de cambiar el mundo. Esa tarde Manu supo que no tenía escapatoria. O se iba, o quién sabe qué pasaría con ella. Eran muchos los que ya no estaban. Nadie sabía, nadie había visto, nadie decía nada. Los seguían. La seguían. El auto estaba cerca. Había visto los lentes oscuros y los bigotes de uno de ellos por el rabillo del ojo. Esa misma tarde, la directora de la escuela le había advertido de manera encubierta cuando la llamó a dirección. Si continuaba desarrollando actividades subversivas, sería separada del cargo del Jardín 913 de Peguajó. Pero ella sabía, no había advertencias en estas cosas. Nunca supo por qué le dieron tiempo, pero estaría agradecida toda la vida. Es que a la mayoría los habían llevado desde sus casas, irrumpiendo en la tranquilidad de la noche. Llegó a su casa. En silencio compartió la merienda con la familia. Disfrutó las tostadas con manteca y dulce de leche, despidiéndose con la mirada. Abrazó a sus padres, sumida en el silencio inquebrantable que decía más que 1000 palabras. Al atardecer, cuando las luces se fundían con el ocaso, se escapó, saltando el alambrado del fondo de casa. Vestida de verde malaquita, como el tortugo de su guardapolvo, se hizo de documentos falsos y partió rumbo al exilio, sin saber muy bien qué destino la esperaba del otro lado del mar. Caminó muchísimo para poder escapar. No era fácil llegar hasta la puerta de egreso de un país convulsionado. La señó Manu se fue, un poquitito caminando y otro poquitito a pie. El vuelo fue corto y el duelo fue eterno. En la iglesia de Peguajó, las malas lenguas comentaron que Manuelita se había ido caminando con un paso muy audaz. A esas mujeres les encantaba inventar historias, pero nadie las contradijo. Nadie supo muy bien por qué. A París ella se fue. Solitaria y silenciada, se hizo aliada del miedo. A la sombra del glamour aprendió el idioma. Se hizo amiga del maquillaje y los salones de alta costura. Escribió desde las sombras mientras bailaba con la nostalgia. Cada tanto pensaba en aquel muchacho del que se había enamorado, convencida de que jamás lo volvería a ver. Europa la había embellecido, sin lugar a dudas. Llegó a recorrer cada calle de París, luciendo pelucas, tacones y botines. Cierta tarde, su castillo de arena se derrumbó con una nueva oleada. La noticia la tomó desprevenida, por más que la esperara hacía tiempo. Sintió que su corazón se detenía y una mezcla de alegría y temor la recorrió entera. Podía volver. Entonces guardó la mano glamorosa de los recuerdos del exilio. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar. Llegó a Ezeiza en invierno, nerviosa y embargada por la ansiedad. Todavía faltaba un buen tramo para llegar a su ciudad natal. Al bajar del micro respiró profundo y se llenó el alma de aromas de su tierra. Poco quedaba de lo que recordaba, y la tristeza había hecho mella en su alma. No había podido despedir a sus padres, ni a todos los amigos que se sumaban a la lista destracera. Solo le quedaba algo, el amor, su tortugo, que la esperaba en Peguajó.